¿Alguna pregunta? Quería preguntarles por lo que dijeron del bot de Telegram, si puede profundizar un poquito más con eso. Decía que le sacan para los relegamientos en comercio, o sea, le sacan foto al ticket, o sea, entiendo que eso se nutre de necesitar una masa de volumen de fotos, de gente que le saque fotos a los tickets. ¿Quién lo interpreta eso? ¿El mismo bot interpreta, lee los números? O sea, ¿qué es lo que sucede? Eso lo hicimos pensando en ustedes. En ese sentido, nos encontramos el año pasado en Precio y vimos que en nuestro observatorio nos juntábamos acá, en el observatorio, y que el observatorio de Baroni tenía un grado de desarrollo territorial que estaba en distintos lugares. Entonces lo hicimos pensando en nosotros, en ese 25%, pero pensando en ustedes que andan por toda la comarca y que les resultaría mucho más fácil. Y nosotros decimos con el ingeniero, le vamos a transmitir el paquete tecnológico, pomposamente, porque el paquete tecnológico es el bot, es un programa que analiza los datos generales, porque no decía Germán que nos encontramos que con el Excel no podíamos procesar 100.000 datos y 15.000 precios en Comodoro Rivadavia. Se nos hacía difícil hasta que llegaba al final. Entonces empezamos a pensar esto, cómo analizamos los datos. Tenemos un programa en Python y lo hizo Daniel, y cómo la canasta básica alimentaria y la canasta básica total surgen de ese paquete de datos. Pero en líneas generales nos dimos cuenta que Baroni tenía un desarrollo territorial mucho mejor. Mirá lo que me piden. Con ustedes, entonces decíamos, le vamos a entregar. Nosotros decíamos, mirá lo que tienen ellos, y nos fuimos diciendo, mirá los bots que tienen, mirá. Bueno, vamos a trabajar. La idea es que, digamos, la gente, los usuarios mandan los tickets al bot de Telegram. Después, en una computadora que está acá en la universidad, se accede a Telegram, se bajan los tickets, se guardan en disco y después se procesan con un programa que reconoce caracteres. Entonces, de ahí sacamos digamos, los precios, el nombre del establecimiento y bueno, y la fecha. Entonces, el nombre del artículo también. Y el nombre del artículo, claro. Pero queda aleatorio, o sea, la gente compra y en función de eso tenés la información. Claro. No vos no direccionás lo que compra la gente. No, es el ticket tal cual viene, o sea, el ticket que manda la gente. O sea, entonces, eso después hay que ordenarlo por fecha y por lugar. Es algo que se hace fácil con la computadora. El tema es que después eso hay que procesarlo en función de lo que se necesita. Generar la información. Claro, generar la información. Una planilla, una base de datos. Y lo que podemos hacer, que era un poco nuestro trabajo, es que podemos mirar precios. O sea, para los economistas, las PEIs, podemos mirar precios con una canasta básica, pero también podemos empezar a mirar cuáles son las canastas de consumo en la medida que tengamos información ahí. Entonces, podemos tener un trabajo mucho más intenso de ver qué se consume en cada una de las localidades. Si el artículo está en tu canasta, lo tomás. Y si no estuviera en la canasta, lo descartas. No, nosotros tomamos todos, si está en la canasta va a parar a la canasta y si no va a parar a Para el patrón. Claro. va a una base de datos. Que es lo que ustedes también querían ver. ¿Qué pasa? Habían comentado que no solamente era tema precios, sino que había otro tipo de información que ustedes están relevando. Mi pregunta es, ¿qué información y por qué necesariamente decidieron ese tipo de información? Nosotros empezamos a mirar que el debate público se nutre de muchos fake news. Entonces, un poco lo que nos ocupaba era ir en busca de la verdad, no perder de una verdad relativa, pero ir en busca de la verdad. Entonces, esas fake news, acá en Comodoro Rivadavia se dio el caso de un abuso de una menor que salía y parecía todo montado. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no analizamos las múltiples conexiones que hay en la información? Después lo perfeccionamos un poco más y lo que queremos ver es cómo podemos aportar a la política pública. Entonces, primero tenemos que ver de cada uno de los actores que estamos siguiendo, acumular información y ver cuáles son los temas relevantes que trabajan para después ir haciendo aportes a la política pública local. Entonces, con eso estamos, en principio, guardando datos en una base de datos. Segundo, programamos
con la inteligencia artificial. Y nosotros, por otro lado, con las chicas y nosotros, hacemos un análisis humano. A ver, ¿qué dijo fulano? ¿Qué dijo mengano? Y entonces vamos a llegar en los próximos meses a dos análisis. Un análisis humano y un análisis de inteligencia. Y ver cómo podemos compatibilizar esas dos opciones. Me imagino cómo deben debatir, o llegará el momento del debate por lo interdisciplinario de Invítenos a eso. ¿no? Claro, está bueno, realmente está bueno el observatorio. Yo el otro día comentaba en el observatorio que venimos atrasados, entonces uno siente la ansiedad de no tener productos, pero esto es propio de nuestra profesión, pero a su vez, como verán, orgulloso de los alumnos, ¿no? Tremendo la cuestión de cómo se paran, cómo un alumno de segundo o tercer año puede agarrar y transmitir a los demás. Entonces eso hace que el proceso sea más lento, pero a su vez que los debates sean más intensos, pero que no tengamos tantos productos todavía enseñables, pero el proceso sí tiene mucha riqueza. Quería preguntarle una cosa más acá al profesor, Sí. antropólogo. Sí. Hugo para el quiz. Bien. No quiero correr el eje del encuentro de hoy, pero me pareció todo muy interesante todo lo que dijiste. Está buenísimo esto que usamos la inteligencia artificial para estas predicciones sobre datos cualitativos, ¿no? Pequeños milímetros en el transcurso, en lo que es el curso de la historia, y que no lo podemos predecir y no sabemos qué vamos a estar haciendo de acá a un año, ni usted ni yo. Yo ni siquiera me acuerdo de lo que estaba haciendo el año pasado, pero seguro que el año pasado no me iba a imaginar estar acá. De hecho, en esta fecha del año pasado seguro que no me imaginaba siquiera que iba a existir el chat GPT. Conocía la inteligencia artificial, conocía las redes neuronales, conocía los programas OCR, conocía la existencia de todo eso, pero jamás me iba a imaginar que iba a estar chateando yo y con un robot que me iba a estar respondiendo, ¿no? Entonces, acerca de este transcurso de la historia, si no le podemos preguntar al chat GPT cuál va a ser el curso de la historia, pero tal vez a vos que sos antropólogo, la persona más indicada es ¿qué crees que va a pasar con todo esto en un mediano plazo? Y en un mediano plazo, lo que pasa es que cualquier sistema de inteligencia artificial, del que fuere, siempre llega tarde, ¿no? Porque por ahora, ¿no? Porque, digamos, hay un ser humano que lo tiene que programar, un grupo de seres humanos que lo tienen que monitorear, lo tienen que, no sé, ahí, ver cómo es el código y demás. Es decir, hay una realidad en la cual se mueve, que está monitoreada, y esa realidad que está monitoreada tiene que ser leída de alguna manera por una máquina, ¿no? Para contestar. Mientras que nosotros vamos adelante, porque siempre vemos una realidad que la máquina todavía no vio, ¿no? Ahora bien, también está la otra cuestión, ¿no? Que hoy se dice generalmente que nosotros vivimos la época de la posverdad, ¿no? Es decir, que creamos una verdad y la vivimos después, ¿no? Y estamos como a través de internet, por ejemplo, la gente dice, yo sé que eso es verdad, ¿por qué? Porque lo vi en YouTube, dice, ¿no? Y entonces, pero si tal científico dice que no hay, qué sé yo lo que dice el científico, yo no lo escuché científico, pero el youtuber aquel lo dice y es un recapo porque tiene no sé cuántas visualizaciones, ¿no? Dice, ¿no? Y eso, e instalan entonces una idea de verdad, ¿no? Entonces, ahí hay una realidad que esa es la realidad, una especie de realidad del mundo global, pero nunca llega a la escala esa realidad de una aplicación de casos particulares, como por ejemplo lo que nosotros necesitamos ver acá, que sucede con los precios aquí en Comodoro Rivadavia, ¿no? Eso es un problema. Entonces, yo creo que no va a pasar lo de Matrix, ni vamos a vivir nosotros capturados por las máquinas, ni nada por eso, ni nada por el estilo, sino que lo que va a suceder es que nosotros nos vamos a dedicar a otra cosa. Así como cuando apareció la calculadora y todos aprendíamos a sumar y a restar haciendo las cuentas y la división, y yo ahora, no sé, hay muchos estudiantes que les pregunto cómo se hace una división, o
como una regla de 3 simples y no lo saben hacer, ¿no? Entonces, me hace acordar que yo leí un libro hace mucho tiempo de Isaac Asimov, que decía que había un hombre, un tipo que se llamaba Pike, que había escrito un manual de matemáticas para manejarse en ese mundo de los navíos, etcétera, y transportar mercancías por el mundo. Y entonces ese libro lo que hacía era tenía tablas de convertibilidad de distintas medidas de peso, distintas medidas de matemáticas, etcétera. Entonces era un libro gordo así. Y era la matemática elemental que había que aprender. Entonces la matemática elemental era un libro gordo así. Y hoy la matemática elemental es un librito finito así. Y nosotros decimos, ¿pero qué pasó? No, la matemática elemental tendría que ser un libro más gordo que el que había ya en aquellos años. Y no, porque realmente hay muchas cosas que se dejaron de usar. Ahora ya no se usan esas tablas de medidas, ya no sabemos para qué sirve un libro que tenga un montón de logaritmos, porque apretamos el botón de la computadora y ya salió todo. O sea, ni siquiera necesitamos saber para qué, cómo hacer una operación con logaritmos, porque o sea, si tuviéramos que se hacen de otra manera ahora las cosas. Sí, ya cerraron el video. Entonces, hay un expurgo muy grande datos. Entonces, cuando vemos que todas estas cuestiones de inteligencia artificial nos generan datos en una progresión exponencial, nosotros decimos, bueno, pero todos esos datos van a ser los necesarios, y no, seguramente más de la mitad de esos datos van a pasar a la nada, porque así como pasan los datos que por nuestro cerebro, de que la cantidad de sinapsis que tenemos son operativas muy pocas, ¿no? Igual que el código genético, ¿no? Que no de redundancia, ¿no? Entonces hay un montón de datos que no se van a usar. ¿Cuáles son? No lo sabemos, no sabemos bien. Pero bueno, eso serán cosas a discutir, seguramente se pueden discutir con algunos biólogos, etcétera, ese tema. Pero ya termino. Lo principal es que tampoco se trata solo de biología, sino que también nosotros nos movemos en un mundo de creencias, donde tenemos fe en cosas, donde nos enamoramos, donde hay afinidades, donde yo voy a hacer un negocio con aquel, pero resulta ser que aquella me gusta y entonces directamente como me gusta y quiero algo, entonces voy y hago el negocio con ella, entonces ya se torció toda la historia y resulta ser que todos los cálculos y predicciones con los movimientos humanos se hicieron imposibles. Entonces, todas las máquinas manejan causa-efecto y nosotros no tenemos nada que ver con la causa-efecto. Entonces, nuestra lógica creadora de sentido, de ilusiones y de mitos, que son los que nos mueven en el mundo, y la máquina no va a poder hacer eso. Entonces, si vamos por el camino de las simulaciones, es un camino muy difícil para que la máquina nos empate siquiera. Entonces, nosotros sí lo que sabemos es que vamos a estar haciendo otra cosa muy distinta a estar pensando en aquello que la máquina ya va a hacer por nosotros. Me está más tranquilo.